Bueno, pues tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Cárcamo, yo soy el tutor encargado de la videoconferencia de hoy. Antes que nada, unas pequeñas reglas. Eh, Cualquier pregunta que tengan, va a haber un espacio para preguntas. Ya que por favor tratemos de mantener el micrófono apagado para no porque podemos interrumpir la conversación y todo, la presentación. Entonces, por favor, les pido por favor que lo tengan apagado. Lo pueden encender cuando yo les dé el momento, o sea, cuando yo les dé la oportunidad para que puedan hacer sus preguntas o cuando yo les haga una pregunta esperando una respuesta. Si no les gusta hablar, también me lo pueden escribir, pero como voy a estar presentando la presentación de PowerPoint, no voy a poder estar leyendo sus mensajes como a tiempo real. Entonces, cada vez que avancemos cierto momento, va a haber espacio para preguntas. Sin más ni más, comenzamos. El día de hoy vamos a ver el tema que son reacciones químicas, que creo que es el último tema del temario de química. Yo reitero otra vez, soy su tutor Mario Cárcamo y será un placer darles esta videoconferencia. Primero vamos a hablar un poquito de conocimientos previos antes de entrar a fondo qué son las reacciones químicas. Primero hay que hablar sobre los cambios de la materia. Nosotros sabemos que nada en este mundo es estático, todo está en un constante cambio. Más que todo en la naturaleza, es lo que permite que sea tan diversa y tan mágica, podría decirse. Pero no todos los cambios son iguales. Los cambios en la naturaleza sí tienen en común que se están dando continuamente y nunca paran. Se pueden clasificar en dos tipos. Se pueden clasificar en cambios químicos y en cambios físicos. Ahora vamos a definir un poquito qué son los cambios físicos. Los cambios físicos son aquellos en lo cual la materia cambia su forma sin cambiar su composición. ¿Qué quiere decir esto? O sea, podemos cambiar la forma o la presentación en la que está sin cambiar la sustancia de la que se trata. Ya que solo se está cambiando la forma o la presentación de la mayoría de los cambios físicos suelen ser reversibles en su mayoría. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es cambiando el estado de la materia. Ese es otro término. Si quieren, permítanme. Voy a cambiar el puntero. Aquí está. Es una palabra clave. Estado de la materia. ¿Cuál es otra palabra clave de acá? Bueno, antes que nada son cambios físicos, ¿verdad? Que estamos definiendo. ¿Cómo definimos el cambio físico? Son los que la materia cambia su forma, pero no cambia su composición. Y la mayoría de estos cambios suelen ser reversibles. Estas son las los cuatro conceptos claves que definen los cambios físicos. Son un cambio de forma, no cambia su composición, suelen ser reversibles y lo que cambia en la mayoría de veces es el estado de la materia. Pero, ¿qué son los estados de la materia? ¿O cómo se dan esos cambios de estado de materia? Estos se dan la mayoría de veces por acciones de calor o de frío, o en otras veces de presión, ya que podemos pasar de un estado a otro. Por ejemplo, el agua que es el ejemplo, aquí todos tenemos nuestra botellita de agua, un vaso con agua cerca, vean. Todos sabemos que el agua se encuentra en estado líquido. El agua se encuentra en estado líquido, entonces un cambio físico es cuando ésta se evapora y se forma vapor de agua. Entonces ahí el agua cambió de estado de materia, pero sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo agua. Eso solo aumentando la temperatura. Pero ¿qué pasa si tenemos vapor de agua y se baja la temperatura o se disminuye la presión? O se aumenta la presión. El vapor va a comenzar a condensar y se va a volver a hacer agua líquida.
¿Qué significa eso? Que eso fue un cambio reversible. Igual, el agua la podemos disminuir su temperatura y va a congelarse. Al bajar de los 0 grados, va a comenzar a congelarse y hacerse hielo. Va a cambiar su estado de materia de estado líquido a estado sólido. Pero, ¿qué pasa? Sacamos la botella de agua congelada del freezer y la tenemos hacia afuera. El agua va a volver a comenzar a aumentar su temperatura y va a volver a ser agua líquida. Es un estado reversible. Entonces, esos son cambios físicos. Siempre es la misma agua, lo único que pasa es que cambia de presentación o cambia de estado. De líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, etc. Y la mayoría de estos casos son reversibles. Pero no solo con el agua, la mayoría de sustancias pueden cambiar de estado dependiendo de las condiciones a las que se encuentran. Como les dije anteriormente, aparte de la temperatura, la presión influye bastante en todo esto. Aquí les traigo todos los cambios de materia que pueden haber. Por ejemplo, están estos son los 3 estados de la materia como más básicos, porque hay otros, está como el plasma, están otros, pero eso no los vamos a estudiar. Estos son como los más básicos. Vaya, tenemos los 3 estados: sólido, permítanme, les voy a poner aquí el puntero. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Cuando la materia pasa de estado sólido a líquido, se llama fusión o derretimiento, cuando se derrite un cubo de hielo o cuando se fusiona un cubo de hielo. La acción reversible, cuando de líquido pasa a sólido, se llama solidificación. Cuando de líquido pasa a gas, se llama vaporización o ebullición. Que por ejemplo, cuando estamos hirviendo agua, estamos ebulliendo el agua, esa se va a vaporizar y se va a generar vapor de agua o gas. Cuando queremos pasar de un gas a líquido, que es la acción reversible, o el proceso reversible, se llama condensación o licuación. Condensación es cuando tenemos, por ejemplo, vapor y bajan la temperatura y el vapor comienza a condensar. Vaya, un ejemplo de esto es cuando está haciendo frío y ustedes le hacen a un vidrio. El vidrio está a una menor temperatura a lo que está su aliento, que le hacen lleva vapor de agua, que está a una temperatura más alta, que está a 38 grados porque su cuerpo está, a 37, 36, que está su cuerpo. Pero como el vidrio está a una menor temperatura, el vapor de agua que está presente en su aliento o en el aire va a comenzar a condensar en el vidrio y es lo que nosotros podemos ver. Eso se llama condensación. Ahora, la licuación es lo que se ocupa con los gases. Por ejemplo, el gas propano, que es el que ocupamos para cocinar todos en nuestras casas, se llama GLP, gas licuado propano. ¿Por qué? Porque de gas lo pasan a líquido y es el que está en el tambo de gas, que es el que le decimos nosotros. Es un gas licuado, o sea, lo han hecho líquido. Pero gracias a la válvula que tiene, pasa otra vez a estado gaseoso. Lo vaporiza otra vez. De ahí está el que casi no solemos ver, que es de sólido a gas. Que, pasa directamente del estado sólido al estado gas sin pasar por el estado líquido. Me van a decir cuál de esos. Por ejemplo, el hielo seco, que no es más que CO2 o dióxido de carbono solidificado, tiene una sublimación instantánea. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El hielo seco es un bloque que parece hielo, pero no lo es. Una piedrita blanca que se está como tirando humo a cada rato. El humo que sale es CO2, porque es CO2 sólido. Entonces, esa es la sublimación de un solo. De ahí tenemos lo contrario, de gas a sólido. Estas en la industria química se dan bastantes reacciones así, que se podrían llamar cristalización o sublimación inversa. Sublimación inversa es el reverso. Creo que hay uno para
no les mentiría, no les tengo el dato de qué es exactamente, pero hay unos procesos químicos en el que se da ese de una sublimación inversa para obtener ciertos reactivos o ciertos productos que se desean. Estos son los cambios físicos de la materia o cambios de estado. Ahora, un cambio químico. ¿En qué se diferencia un cambio químico de... Permítanme. Marcador. Vale, ahora vamos a ver cambio químico. ¿En qué se diferencian los cambios químicos de los cambios físicos? La diferencia es que las sustancias se van a transformar en sustancias diferentes. ¿Y qué significa o qué influye, o sea, qué significa esa transformación? ¿Qué va a implicar esa transformación? Que van a obtener una naturaleza y propiedades distintas. Por ejemplo, cuando una sustancia química arde o se quema, se oxida o se descompone. Por ejemplo, cuando quemamos papel, ya no podemos revertir, ya no podemos, o sea, si quemamos papel, si se quema el papel, ya no podemos volver a obtener otro papel, o sea, vamos a tener cenizas y las cenizas no pueden volver a ser papel. Lo mismo pasa con la oxidación. Bueno, el quemarlo es una oxidación. Una manzana, tenemos la manzanita entera. Bueno, permítame, aquí están ya, me estoy adelantando. ¿Qué hacen los cambios químicos? Lo que hacen los cambios químicos es alteran la distribución y los enlaces de los átomos de la materia. Eso es lo que hace un cambio químico. Alteran la distribución. Todos sabemos que todo está conformado de enlaces químicos. Enlaces entre átomos, enlaces entre moléculas, pero nosotros sabemos que si llega a cambiar algo de ese enlace, cambia completamente todo de las propiedades de la sustancia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que se combinen de manera distinta, obteniendo así sustancias diferentes a las iniciales. Eso sí, cuando hay un cambio químico no se puede generar más materia, o sea, siempre tiene que ser la misma materia, solo que transformada. O sea, nosotros no, si quemamos papel, las cenizas tienen que representar la misma masa que representaba el papel entero. No, miento, porque puede pesar menos y me van a decir, no, las cenizas pesan mucho más. Lo que pasa es que cierta parte del papel se convirtió en gas, en CO2, que se fue, y ese ustedes no lo toman en consideración, pero no es que las cenizas sean menos masas, o sea, sí, las cenizas son menos masas que el papel, pero porque cierta masa se transformó en gases que no tomamos a consideración. Por ejemplo, cuando una manzana se pudre, la manzana entera y la manzana podrida tienen que representar la misma masa. No se puede, los cambios químicos no pueden crear ni generar ni destruir más materia, solo la pueden transformar. ¿Sí? Aquí tenemos 3 ejemplos de cambios químicos. Uno es la combustión. En esta se tiene un cerillo con punta de fósforo que está prendido en llamas. El cerillo no puede volver a ser igual antes, o sea, no puede volver a hacer un cerillo y volverse a encender porque ya es algo diferente. Igual la manzana. Cuando ustedes muerden una manzana y la dejan así en la mesa, en un momentito así se oxida. Entonces esto ya no es lo mismo que esto, y esto no es, permítanme, le voy a poner el puntero. Esta parte de la manzana no puede volver a ser igual a esta parte. Y este es otro tipo de oxidación. Esta es la oxidación de hierro. Ustedes saben de que si dejan una varilla de hierro o una cadena de hierro a la intemperie, llueve, o sea, solo al dejarlo en la intemperie se comienza a oxidar así. Entonces lo mismo pasa, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque la cadena no va a volver a su estado natural de hierro puro. Me pueden decir, sí, pero lo puedo lijar, le puedo echar ácido muriático, me va a quedar bien limpio. Sí, pero ya no va a ser, o sea, ya no es el mismo hierro, ya perdió materia. El hierro que se oxidó
que ahora es óxido de hierro, ya quedó esa masa y aunque la retires, ya es menos masa. Entonces no puede volver a la normalidad. En cambio, el agua, si tengo 5 ml de agua, lo congelo, son siempre 5 ml de agua. Miento, no podemos decirlo con volumen, vaya, con gramos. Tengo 5 gramos de agua y lo congelo, siempre voy a tener 5 gramos de agua, no puede pesar ni más ni menos porque es la misma materia. Y lo vuelvo a calentar, se va a hacer otra vez 5 gramos de agua. ¿Por qué? Porque es reversible y ahí la materia no se puede perder ni ganar, porque no se está transformando en otra cosa. Aquí lo que les digo yo. Es un ejemplo y diferencia entre cambio físico y cambio químico. Si rompes un pedazo de papel, los pedazos siguen siendo papel. Solo que este no es reversible, por eso les dije en la mayoría de casos. Esto es un cambio en el que le estamos disminuyendo su tamaño. Igual las piedras, por ejemplo, las piedras en las canteras, los minerales, los disminuyen el tamaño. Eso no les cambia sus propiedades físicas ni químicas. Solo que en este caso no hay un proceso reversible. O sea, no podemos decir, el papel ya roto lo puedo volver a hacer junto. No, pero sigue siendo papel. Lo único que hicieron fue disminuirle su tamaño. Mientras que un cambio químico es quemar el papel. ¿Por qué? Porque el papel, ya es lo que digo yo, se va a generar cenizas y se va a generar CO2. Y no podemos, o sea, cambian sus propiedades, ya no son las mismas propiedades del papel. Esa es la diferencia. Vaya, antes que nada, preguntas antes de pasar ya a reacciones químicas. Uy, espérenme, me equivoqué. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo claro? Rafael está escribiendo. Sí. Vaya, si freímos un huevo crudo, o sea, me imagino que es el huevo crudo, ¿verdad? Tenemos un huevo crudo y lo ponemos a la sartén y se comienza a freír. Eso es un cambio químico. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades de la sustancia que es el huevo. A ese proceso se llama desnaturalización de la albúmina. Es una reacción química en el cual el huevo, simplemente veámoslo por el color, vean. El huevo normalmente es blanco, la clara es transparente casi y la yema es amarillita, vean. Al cocinarlo, la clara se transforma o cambia y se hace blanca. Ese es un factor que te demuestra que ha cambiado su composición, ha cambiado sus propiedades, con el simple hecho de ver que cambió de color. Entonces, al cocinar un huevo es un cambio químico. Aparte que es irreversible, cambian sus propiedades. Si no hay más preguntas, proseguimos. Rafael está escribiendo. Ok. Continuamos. A todos los cambios químicos que les acabo de presentar reciben otro nombre, que se llaman reacciones químicas. Pero aquí ya vamos a ocupar otros términos. Reacciones químicas. Una reacción química también se llama como cambio químico, que es lo que acabamos de decir. O fenómeno químico, cualquiera de las dos. Y aquí estamos agregando otras palabritas clave. Estas reacciones químicas o cambios químicos o fenómenos químicos son todos procesos termodinámicos. ¿Por qué termodinámicos? Es otra manera de decir que es un proceso en el cual
se ven intercambiadas, en el cual se ven actuados los enlaces, las moléculas, los átomos, y vemos intercambios de calor y todo eso. Entonces a eso se le llama un proceso termodinámico, por todo lo que incluye, para ahorrarnos todo eso. En el cual, aquí está, esto es lo importante, dos o más especies químicas o sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Pero aquí están las palabritas claves. Es cuando tenemos reactantes o reactivos, en el cual los reactantes o reactivos se transforman y obtenemos sustancias llamadas productos. Los productos es cuando se cambia la estructura molecular y los enlaces de los reactivos y obtenemos algo completamente diferente, algo completamente nuevo, que se llaman productos. Entonces, una reacción química necesitas reactivos y productos. ¿Claros con eso? Ok, continuamos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. ¿Qué significa esto? Un elemento puro es oxígeno. Solo es el oxígeno, o puede ser hierro. Y un compuesto puede ser ácido sulfúrico. Eso es un compuesto, no es un elemento, es un compuesto, ácido sulfúrico. O puede ser hidróxido de sodio. Aquí está, un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producido al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural. O otro ejemplo, una cinta de magnesio, al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción inducida. Vaya, estos son dos tipos de reacciones. Esta es una reacción, la oxidación del hierro, permítanme, le voy a poner aquí el puntero. La oxidación del hierro es una reacción natural, es una reacción que pasa aunque tú no quieras que pase. Hay personas que tienen problemas por eso mismo, y se han hecho un montón de aleaciones o se han hecho protecciones contra la oxidación para evitar esto. Pero esto no es más que el oxígeno, el oxígeno que está presente en el aire, oxida el hierro elemental presente en las cadenas y se genera el óxido de hierro, ya sea óxido ferroso u óxido férrico. Mientras que tenemos la oxidación del magnesio. La oxidación del magnesio no ocurre automáticamente. ¿Cómo se ocurre estos dos son casos de oxidación? Esta es oxidación del hierro, que es un metal, y esta es oxidación de magnesio, que también es un metal. Podemos tener magnesio elemental, o sea, magnesio sin ninguna otra cosa, en tiritas. Y al llevarlos a una fuente de calor, ya puede ser una llama, una chispa, este va a oxidarse, va a generar óxido de magnesio con el oxígeno que está en el aire. Pero eso es una reacción inducida. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa flama, necesitamos de esa fuente de calor para que esto ocurra. Esto que genera, aquí tenemos, les voy a enseñar. Permítanme. Esto no es más que decir, tenemos hierro. Uy, ahí se me fue un poquito, espérame, perdona. Y tenemos oxígeno. El hierro está en estado sólido. Y el oxígeno está en estado gaseoso. Porque está en el aire, vean. ¿Qué me va a dar esto? Esto me va a dar óxido de hierro, ¿sí? Pero aquí creo que es 2 y aquí es 3. Igual acá, tenemos el magnesio que está en estado sólido en forma de tiritas. Algo súper curioso de la reacción de oxidación del magnesio es que al oxidarse tira una luz blanca cegadora, así como la pueden ver acá. Por eso yo les puse este ejemplo, porque es como bien vistoso. En química técnica, en ingeniería,
se hace este experimento de oxidación del magnesio y vieran qué chivo es. O sea, cabal, son tiritas que se ocupan, así tiritas normales, parece papel, y se ponen así con una pinza. Aquí se ve la pinza más o menos, y se acerca el fuego y cabal, se ve así el flashazo y abajo cae lo que es el óxido de magnesio. Pero a diferencia de la reacción, de la otra reacción, esta necesita de calor. Este simbolito aquí arriba significa calor, este triangulito. Y aquí nos queda óxido de magnesio, que también está en estado sólido, igual que el óxido de hierro. Vaya, las dos son reacciones de oxidación, solo que una es natural y la otra es inducida. Pueden ver la diferencia. ¿Qué características tienen las reacciones químicas? Las reacciones químicas se dan... Déjenme, voy a volver a cambiar el puntero. Las reacciones químicas se dan porque las moléculas se están moviendo. Y cuando una molécula choca con otra, a una cierta velocidad o con una cierta fuerza, esto genera la energía suficiente para poder romper enlaces o intercambiar de átomos para formar nuevas moléculas. Por eso este proceso en el que las moléculas están chocando entre sí, generando energía, al llegar a cierta energía pueden reaccionar. Por eso eso se le considera un proceso termodinámico. Ahora, ¿cómo podemos representar una reacción química? Me estarán preguntando, así como ya se los puse yo anteriormente. La reacción química se puede representar a manera de esto, que se llama una representación simbólica, que es lo que escribimos en nuestro papel o en nuestra pantalla, que se llaman ecuaciones químicas. Aquí está la oxidación del magnesio, miren, también por eso se las puse. ¿Qué tenemos? Primero, teníamos el oxígeno. El O y el Mg se llaman símbolo químico. El símbolo químico son los símbolos que representan los diferentes elementos químicos. Este 2 representa un subíndice, que significa que son 2 moléculas de oxígeno, porque el oxígeno siempre viene así en molécula. De ahí, estos son los reactivos, porque a partir de estos obtenemos lo que se llama producto. Este es un coeficiente, eso significa que son 2 moléculas de óxido de magnesio. Estas son 2 moléculas de óxido de magnesio. Pero, por ejemplo, si hubiera un 2 aquí abajito del O, significa que tendría que multiplicar el coeficiente por el subíndice para decir cuántos átomos de oxígeno hay. El 2 más que todo es para decir, se pone con los elementos como subíndice porque es el número de átomos del elemento que hay, mientras que el coeficiente se pone así para decir cuántas moléculas. Por ejemplo, en este caso son 2 moléculas de óxido de magnesio. La flechita significa se obtiene o genera o produce o da. O sea, sabemos que oxígeno más magnesio, si se reaccionan oxígeno y magnesio, se obtiene óxido de magnesio. Esa es una ecuación química. Ahora vamos a ver algo un poquito importante que se llama velocidad de reacción. La velocidad de reacción, ¿qué es? O sea, ¿qué tan rápido o sea, la diferencia, vea, ¿qué tan rápido se me va a oxidar el hierro? Porque, si se dan cuenta, la oxidación del hierro es más lenta a comparación de la oxidación del magnesio, porque la oxidación del hierro, a pesar de que es natural y ella sola se genera, pero tiene que pasar cierto tiempo. Un clavo lo dejan afuera y en 3-5 días ya está oxidado. Pero la tirita de magnesio solo la ponen al fuego y instantáneamente toda se convierte. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de reacción? La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo, lo que les digo yo. ¿Qué tanto óxido de hierro se genera en cuánto tiempo? O sea, aquí está, miren, unidad de volumen. ¿Qué volumen de óxido de hierro se generó y en cuánto tiempo se generó? ¿Qué volumen de óxido de magnesio se generó y en cuánto tiempo se generó?
que es lo que les acabo de explicar, lo de abajito. Ahora, la velocidad de reacción es estudiada como la cinética química. Aquí no voy a adentrar mucho, eso solo es como para que tengan el dato. La cinética química es parte de la físico-química, que es una materia muy bonita, que estudia la velocidad de reacción, todos los factores asociados a ella y dinámica química que estudian los orígenes de las diferentes velocidades de las reacciones cinéticas químicas. Esto no lo van a ver ustedes, esto es un poquito bastante complicado, lo de las cinéticas lleva bastante cálculo, yo he llevado materias de esto y es súper chivo, pero es un poco complicado y lleva más que química, más que cálculos químicos, lleva bastante cálculo matemático y físico, por eso es físico-química. Pero esto sirve y ayuda bastante en disciplinas tales como la ingeniería química, la enzimología, que es el estudio de las enzimas, y la ingeniería ambiental. ¿Por qué nos sirve bastante a nosotros los ingenieros químicos? Porque uno como ingeniero químico diseña procesos químicos, valga la redundancia, vaya por ejemplo, para hacer jabón. Entonces yo tengo que ver cuál es la cinética química que la que mejor me sale para producir jabón, un mayor volumen de jabón en un menor tiempo, porque aquí el tiempo es bastante importante. Igual generar un mayor volumen a partir de los mismos reactivos. ¿Por qué? Porque los reactivos son materia prima y la materia prima es dinero. Entonces, por eso ayuda bastante. La enzimología es bastante parecido, sino hay procesos industriales en el cual ocupas enzimas. Las enzimas, nosotros tenemos enzimas en nuestro cuerpo, las enzimas son moléculas orgánicas, podría decirse, que ayudan a reaccionar con otras moléculas que ayudan ya sea a desnaturalizarlas o a generar otro tipo de moléculas. Entonces son súper importantes. Y lo bueno es que son como naturales, orgánicas, etc. Ahora ya vamos a ver ya lo último, que son tipos de reacción. No sé si tendrán otra pregunta. Los leo, los escucho. No hago las preguntas después porque los tipos de reacciones son bastantes y son un poquito complicados. Entonces, ahorita que ya vimos qué es una reacción química, cómo se dan las reacciones químicas, velocidad de reacciones químicas y sus características, ¿preguntas con eso o todo claro? Continuamos. ¿No? Ok, continuamos. Más que todo vamos a basarnos un poquito en tipos de reacciones de química inorgánica, porque nosotros como ya vimos anteriormente, la química se puede clasificar en química inorgánica, química orgánica, química analítica, etc. Bioquímica, pero hoy solo vamos a ver más que todo las reacciones o los tipos de reacciones que se dan en la química inorgánica. Más que todo podemos clasificarlas, vaya, según esto dice que las podemos clasificar en dos grandes, en reacciones ácido-base o de neutralización o reacciones redox. Pero a mí me gustó más esta clasificación. Podemos clasificarlas de acuerdo con los criterios. Podemos clasificarlas de que son de síntesis o de combinación, de descomposición, de sustitución o desplazamiento o de doble sustitución o desplazamiento. ¿Por qué decimos tres criterios? Pero me van a decir, hey Mario, aquí hay cuatro. Lo que pasa es que de sustitución se considera una. O sea, de tipo de sustitución, ya sea sustitución simple o sustitución doble. Por eso son cuatro, pero en realidad son tres. Ahora vamos a ver qué tipo de reacción es una reacción de síntesis o una reacción de combinación. Como su propio nombre lo dice, permítanme, le voy a poner el puntero. Como su propio nombre lo dice, es una combinación o una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es algo que sintetiza o resume o junta, donde los reactivos, reactivo A y reactivo B, se combinan para generar un producto diferente. Tenemos el reactivo AB. Aquí tenemos un super ejemplo. Tenemos AB que genera B. Entonces tenemos sodio, sólido.
¿Qué es el sodio? El sodio es un metal alcalino térreo increíblemente reactivo. Si lo llegan a mojar, explota. Y es bastante peligroso. Uno tiene que manejarlo súper cuidadosamente. Y tenemos el cloro gaseoso. El cloro gaseoso es un gas altamente tóxico. Ustedes llegan a respirar gas cloro y les puede dar un espasmo, un broncoespasmo, se les cierran los bronquios, dejan de respirar y mueren de paro cardiorrespiratorio. Pero cuando reaccionamos sodio sólido con cloro gaseoso, obtenemos cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es la sal de mesa o la sal de cocina. Para mí este es uno de los mejores ejemplos que puede haber de reacción química. ¿Por qué? Porque tenemos el sodio, que es un material súper peligroso, explosivo, súper reactivo. El cloro, que es un gas venenoso, súper reactivo igual. Que este tiene sus propiedades y al reaccionar generan algo con propiedades completamente diferentes. Generan algo que literal ocupamos todos los días, que podemos ingerir, que es necesario en el cuerpo. Entonces tiene propiedades completamente diferentes. Este es el mejor ejemplo, o sea, de metal explosivo y de gas venenoso a condimento de mesa. Ahí pueden ver lo increíble que es la química. Ahora vamos a ver de descomposición. Como lo dice el nombre, se está descomponiendo algo. Si en una de síntesis o combinación tenemos dos reactivos, en su mayoría de casos, dos reactivos y generamos un producto, la descomposición va a ser lo contrario. Primero tenemos descomposición simple. Tenemos una sustancia compuesta, se desdobla o se descompone en sus componentes. Por ejemplo, tenemos CO2, gaseoso. El CO2 se puede descomponer. Siempre va a haber un poquito de CO2, pero también se va a generar carbono, que es sólido, y vamos a obtener oxígeno, que es gaseoso. Entonces el CO2, aquí quizás me equivoqué. Aquí omitan este CO2. El CO2 se va a convertir en carbono sólido y oxígeno gaseoso. Se descompuso en sus elementos. Esa es una reacción de descomposición. Pero es una descomposición simple, una que puede pasar así normalmente. De ahí hay otras que necesitan de un reactivo. O que es un reactivo, una sustancia que requiere un reactivo para su descomposición. Por ejemplo, tenemos el sulfuro de zinc, que es este. Que es en estado sólido, son unas piedritas así. Que necesitas oxígeno para que este se descomponga. ¿En qué se va a descomponer? Se va a descomponer en dos óxidos diferentes. Se va a descomponer en óxido de zinc sólido y en óxido de sulfuro, que es un gas. Entonces igual, la piedrita con oxígeno, o sea, el oxígeno es lo que lo rodea, pero el oxígeno es lo que permite que la piedrita pueda descomponerse en otro tipo de sólido y que se desprenda un gas que también es tóxico. Ahorita vamos a ver las de sustitución o las de desplazamiento. Una sustancia sustituye el lugar de algún otro componente de los reactivos, de tal manera que el componente sustituido queda libre. No hay donde perderse. Por ejemplo, tenemos AB y tenemos el reactivo BC. Entonces, A va a sustituir, como dice el nombre, a B y B va a quedar libre. Por ejemplo, tenemos magnesio sólido y tenemos sulfato de cobre. Este no está completo, esto es sulfato de cobre pentahidratado. No, esto es sulfato de cobre, tienen razón. Es un polvo azul así bonito. Dato curioso, cuando tenemos sulfato de cobre pentahidratado, que significa que lo vamos a hidratar con agua, en un tipo de reacción, o sea, primero tenemos agua y de ahí vamos a disolver este polvito azul. De ahí por sí solo va a comenzar a cristalizarse, como lo vimos en los cambios de la materia, y se van a generar cristales azules como de este tamaño. Son hermosos, algunos los van a hacer si llevan química técnica, ya sea de ciencias naturales o de química y farmacia o de ingeniería. Puede ser que los hagan, se generan unos cristales azules, wow, súper bonitos. Solo pueden buscar en internet.
sulfato de cobre pentahidratado, y van a ver, son unos cristales azules cristalinos súper bonitos, así como que parecieran piedras preciosas. Pero volviendo a la sustitución simple, tenemos el magnesio y tenemos el sulfato de cobre. Entonces el magnesio va a sustituir al cobre y se va a generar sulfato de magnesio, que es este polvo blanco, y se va a generar cobre sólido, que aquí lo ponemos como varillas, pero en realidad es como una masita amorfa de cobre. Y ahí se sustituyó. El magnesio sustituye al cobre y el cobre queda libre. Es lo que dice aquí. Una sustancia sustituye a la otra, de manera que el componente sustituido queda libre. Magnesio sustituye cobre, sulfato de cobre, cobre queda libre. No hay donde perderse. Ahora están un poquito unas más difíciles. Esta es un poquito más difícil de ver, pero siempre es fácil. Una vez lo veamos bien, digo, ah, no, esta es de doble. La de doble sustitución, como lo dice el nombre, se presenta un intercambio entre los elementos químicos o grupos de elementos químicos de las sustancias que intervienen en la reacción. Bueno, aquí tenemos AX y BY. Entonces, X se va a ir con B y Y se va a ir con A. Se da una doble sustitución y aquí nadie queda libre. Aquí podemos ver AX, AY, BY, BX. Les quise poner una reacción, pero mejor las puse en el ejercicio. A ver si las reconocen. Porque van a ver ejercicios, así que espero que pongan atención. Pero aquí no hay donde perderse. Rapidito, retomando. Síntesis, A más B igual a AB. Descomposición, lo contrario. AB pasa a ser A y B. De sustitución simple, tenemos que A va a sustituir a B y B va a quedar libre. De sustitución doble, X va a sustituir a Y y Y va a sustituir a X. Aquí nadie queda libre. ¿Claro? Ok, continuamos. De ahí también los podemos caracterizar por el tipo de energía que intercambian. Puede ser intercambio en forma de calor, puede ser en forma de luz o puede ser en forma de energía eléctrica. De forma de calor tenemos dos reacciones diferentes. Tenemos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Antes que nada, aquí estamos ocupando dos prefijos, exo y endo. Y la terminación térmica que viene de calor, ¿verdad? ¿Qué significa exo? Significa afuera. ¿Qué significa eso? Que las reacciones exotérmicas desprenden calor. Exo significa afuera. Entonces, al decirme, es una reacción exotérmica, es una reacción que genera calor, es una reacción que saca calor, es una reacción que manda calor hacia afuera del sistema de reacción. Mientras que la reacción endotérmica, ¿qué significa endo? Adentro. Entonces, ¿qué significa eso? Que la reacción necesita absorber calor para poder llevarse a cabo. O sea, ¿cuál es la diferencia? La reacción exotérmica genera tanta energía, al transformarse genera tanta energía que para poder estar en equilibrio y generar sus dos productos tiene que liberar esa energía en forma de calor. Mientras que hay otro tipo de reacciones, como las endotérmicas, que por sí solas no tienen la energía suficiente para reaccionar. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitamos una fuente de energía, necesitamos absorber calor. Entonces es una reacción endotérmica. Por si se les olvida exo y endo, por ejemplo, un exoesqueleto es el de los insectos, porque ellos tienen el esqueleto afuera. Mientras que nosotros tenemos un endoesqueleto, porque nuestro esqueleto está adentro de nuestros músculos, está adentro de. Por si se les olvida. Exo afuera, endo adentro. Exo libero calor, endo absorbo calor. La exotérmica reacciona por sí sola y es tanta la energía que todavía libera calor. La endotérmica no puede reaccionar por sí sola, necesita calor, absorber calor para reaccionar. Aquí les pongo un ejemplo de reacción exotérmica. Tenemos combustible, oxígeno y calor. Al combustionar algo, por ejemplo el cerillo, un fósforo, como le llamamos, se está oxidando, se está combustionando. Entonces eso va a generar calor.
¿Y por qué sale aquí que necesita calor para comenzar y calor y luego el calor se redistribuye? Vaya, porque la mayoría de combustiones sí necesitan una fuente de calor como para comenzar. El cerillo, esa fricción, esa chispita que se genera es lo suficiente como para que comience la combustión, pero de ahí tiene tanta energía la reacción química que comienza a desprender calor, por eso que el calor aquí sale. Y aquí aquí está la diferencia, vaya. Por ejemplo, tenemos una reacción exotérmica, que es la combustión de carbono. Podemos estar quemando carbón para hacer la carnita. Entonces, esta combustión va a generar calor, es una reacción exotérmica. Mientras que para poder descomponer el carbonato de calcio, esto es carbonato de calcio, y obtener CO2 sólido y obtener bicarbonato de calcio, necesitamos calor. Entonces lo que hacen esto más que todo, esto se conoce como calcita, esto es un mineral. Por ejemplo, no sé si alguno será de Metapan acá. Esto se saca de minas, allá en Metapan, por eso pregunté. Hay minas de carbonato de calcio, entonces son grandes piedrotas blancas, que lo que hacen, que es para obtener la cal, es que meten el carbonato de calcio a hornos para que absorba ese calor y el carbonato se descomponga en CO2 sólido, que son piedrotas así, y carbonato de calcio, que casi siempre es un polvo. Entonces aquí está, miren, cuando combustiona se genera calor y es una reacción exotérmica. Y cuando una reacción por sí sola no se puede dar y necesita calor, es una reacción endotérmica. Vaya, eso es con calor. Ahora vamos a ver con luz. Volvemos a los mismos prefijos, endoluminosas y exoluminosas. Las endoluminosas son las que necesitan luz, o también se conocen como reacciones fotocatalíticas. ¿Qué se conocen? Estas requieren de un aporte de energía luminosa o de luz al sistema para poderse llevar a cabo. Mientras que las reacciones exoluminosas son reacciones que al llevarse a cabo manifiestan una emisión luminosa. El ejemplo de exoluminosa es el óxido de magnesio. Al oxidarse el magnesio genera óxido de magnesio y genera luz. Y el ejemplo de reacción endoluminosa es la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque en la fotosíntesis tenemos dióxido de carbono y tenemos agua. Esto ocurre dentro de las plantas, vean. Entonces se va a dar la fotosíntesis adentro de la planta, pero esto no se puede dar sin la energía o la luz del sol. Es una reacción que necesita luz. Entonces es una reacción endoluminosa. Mientras que la oxidación, perdón, mientras que la oxidación del magnesio, para generar óxido de magnesio, va a generar esa luz blanca brillante que les presenté antes. Dato curioso, eso es lo que ocupan diferentes metales o que generan colores diferentes, los ocupan para hacer los fuegos artificiales. Por eso cuando vemos los fuegos artificiales en el cielo, la mayoría de veces que vemos los blancos brillantes vienen del magnesio. Ahora vamos a ver las reacciones que son con intercambio permítanme, me trabé. Las reacciones con un intercambio en forma de energía, pero de energía eléctrica. Tenemos las reacciones endoeléctricas y exoeléctricas. Otra vez, endo necesita adentro y exo es que libera o afuera. Endo adentro, exo afuera. Endo necesita de, exo libera. Una reacción endoeléctrica es aquella que requiere un aporte de energía eléctrica para que pueda tener lugar. Y una reacción exoeléctrica son aquellas reacciones químicas en las que el sistema transfiere energía eléctrica al exterior. Esto no es más que una celda galvánica y una celda electrolítica. En pocas palabras, esto es quiero ver, H2O, H2O, H2O4. Esto es una hidrólisis. Aquí estamos separando el hidrógeno del oxígeno y lo hacemos con energía eléctrica.
Perdón, lo hacemos con energía eléctrica. Entonces, esta reacción, para poder separar el agua, que aquí le voy a poner, que no sé por qué no me salió aquí, aquí les había puesto una reacción aquí abajo. Tenemos H2O. Entonces, la hidrólisis lo que hace es separar el hidrógeno del oxígeno. Pero esta reacción no se puede llevar a cabo, si no se está administrando directamente energía eléctrica. Eso es una reacción endoeléctrica, mientras que esta es una reacción exoeléctrica. Esta es una batería de grafito zinc. La batería, como nosotros sabemos, es cuando la energía química se transforma en energía eléctrica. Hay un montón de baterías, esta es un poquito complicada, así que no la voy a explicar, pero lo que hace, vaya, por ejemplo, la de los carros. La batería de los carros es de plomo con ácido sulfúrico. Entonces hay una manera en la que una reacción, el plomo se está descomponiendo y se genera sulfato de plomo con el ácido sulfúrico y no voy a entrar mucho en detalle, pero esa reacción va a generar energía eléctrica, que es la que nosotros ocupamos. Hay un montón de baterías. Están la de litio, está la de zinc cadmio, etcétera. Pero algo bastante interesante, por ejemplo, cuando tenemos baterías recargables, una batería recargable tiene en su interior una reacción endoeléctrica y exoeléctrica. ¿Por qué? Porque originalmente cuando nosotros ocupamos nuestra batería, es una reacción exoeléctrica, porque la reacción química que está pasando adentro está produciendo energía eléctrica. Pero cuando se nos descarga es porque ya no se puede, ya la reacción química acabó, ¿verdad? Pero la ponemos a cargar, entonces le ponemos un flujo de energía eléctrica. Entonces con ese flujo de energía eléctrica va a ser la misma reacción que hace para generar energía, pero a la inversa. Entonces se van a restaurar otra vez los reactivos y ya la podemos volver a usar y se va a volver a hacer exoeléctrica otra vez. Eso es algo súper genial de las baterías. De ahí están como las principales, o según la partícula intercambiada. Podemos clasificarlas en reacción ácido-base y reacciones de óxido-reducción. Las reacciones ácido-base son aquellas reacciones donde se transfieren protones, ya voy a explicar bien esto, y las reacciones de oxidación-reducción son las reacciones donde hay una transferencia de electrones entre las especies químicas. Esta es una reacción entre ácidos y bases. Espero que ya en lo de tabla periódica y todo eso, o en nomenclatura química tuvieron que haber visto eso, de cómo diferenciar un ácido y una base. Aquí, por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico y aquí tenemos hidróxido de sodio. Este es un ácido fuerte y esta es una base fuerte. Me van a generar una sal, que es cloruro de sodio y agua. Siempre, siempre, siempre que un ácido reaccione con una base, se le va a generar sal y agua. Siempre, sin excepciones. Podemos entrar en detalles y hablar de ácido fuerte, ácido débil, base débil y los tipos de sales que salen, pero eso ya es más de nomenclatura. Aquí solo está este tipo de reacción. Un ácido más una base va a generar una sal y agua. Y si se dan cuenta, si no lo clasificáramos como una reacción ácido-base, se puede clasificar como una reacción de doble sustitución. ¿Por qué? Porque aquí el hidrógeno se sustituye con el sodio. Y vengan, en vez de HCl tenemos NaCl y aquí el hidrógeno se va acá y el Na se va para acá. Y tenemos cloruro de sodio y agua. Es de doble sustitución. ¿Por qué? ¿Y por qué no es de sustitución simple? Porque no queda ningún elemento libre. Entonces es de sustitución doble. Esta es una reacción redox. La reacción redox es la que dice en la que se ganan o se pierden electrones. Que se oxide
un elemento significa que está perdiendo electrones y que algo se reduzca significa que está ganando electrones. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción con el hierro. Aquí el hierro está pasando de un estado elemental en el cual su estado de oxidación es 0. De ahí va a perder 3 electrones. Entonces se va a generar el ion ferrito, el ion hierro 3 más, porque se perdieron 3 electrones. O sea, siempre que un elemento esté así elemental y sea 0 su carga, significa que sus cargas están balanceadas, las cargas positivas de las cargas negativas. Mientras que cuando se pierden electrones, como se perdieron 3 electrones, la carga positiva sobresale. Entonces se le pone aquí el simbolito de más. Entonces es hierro 3 más. Y se perdieron esos 3 electrones. Entonces podemos decir que el átomo de hierro se oxidó y perdió 3 electrones. Entonces, cuando pasa esto, aquí es donde entra el oxígeno y reacciona y se genera el que les puse yo, que era el F2 o 3. Pero eso ya es más adelante. Ah, no, aquí está, miren. Y de ahí tenemos el oxígeno libre, que tiene menos 2, porque como no es O2, solo es O. Ahí me van a disculpar la bulla de afuera. Tenemos el oxígeno, que como no está elemental, como no está en molécula, porque aquí no tiene el 2, está como ion. Entonces tenemos el oxígeno menos 2. Entonces decimos que va a perder 4 electrones. ¿Por qué 4? Porque aquí tenemos un 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, al perder 4 electrones, la carga va a quedar a 0. Y va a quedar un O2 más 4 electrones. Entonces aquí los dos átomos de oxígeno se oxidaron y perdieron 4 electrones. Esta es una reacción redox. Las reacciones redox solo las estamos viendo así como cómo son, pero no las vamos a ver así como a detalle, porque eso es como mucho más complicado y son un montón de cálculos. Y hoy sí, antes de hacer los ejercicios, preguntas. Los leo, los escucho. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sin preguntas? Ok. Aquí sí los voy a tener quizás a la par. Porque no puedo. Ah, bueno, ahí está. Aquí nos quedamos. Espérenme. Ay, qué estrés. Bueno. Ni modo. Aquí estamos. A ver si los puedo leer. Crisia, ¿cuál diapositiva quieres ver? Descomposición. Les voy a volver a explicar descomposición. Descomposición es lo contrario a síntesis, ¿verdad? Síntesis tenemos dos reactivos que me van a generar un producto. Mientras que descomposición tenemos un reactivo que me va a generar dos productos, es lo contrario. Tenemos CO2. Aquí lo voy a borrar porque quizás por eso confundió. Tenemos CO2. Y esta reacciona y va a generar carbono y oxígeno. Entonces el CO2 se descompuso en sus elementos. Entonces es una reacción de descomposición. De un reactivo me salen dos productos
y que no son el mismo reactivo, ¿verdad? No sé si así te queda más clarito. ¿Alguien más? Cristian, no sé qué diapositiva quieres ver tú. Bueno, pasemos a los ejercicios entonces, si todo está claro. Ejercicios. Vaya. Eh, Fíjate de que estate pendiente de los correos que te envían tus tutores, porque nosotros subimos todos estos videos, todas estas videoconferencias se suben a un canal de YouTube. Entonces en ese canal de YouTube me puedes volver a ver a mí hablando, explicándotelo. Si no te gustó y solo te gustó mi presentación, ahí abajo en las opciones sale que puedes descargar la presentación si la quieres estudiar con más profundidad. Vaya, ya viendo ya dándole respuesta a eso, continuamos. Vaya. Ahora les tengo aquí 5 reacciones. Y yo quiero que me digan qué tipo de reacción es esta primera reacción que tenemos acá. H2O me va a generar H2 y O2. ¿Qué tipo de reacción es? Correcto, Stephanie. Es una reacción de descomposición. Muy bien, Manuel, muy bien, Alex. ¿Por qué? Porque el agua se descompuso en hidrógeno y en oxígeno. Ahora, tenemos óxido de azufre y tenemos agua y me va a dar ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama ese? No se llama de composición, de síntesis, correcto, es una reacción de... Uy, escribí mal descomposición. No, así se escribe, vean, así. Es una reacción de síntesis. Ahora tenemos HCl y tenemos ácido clorhídrico y tenemos hidróxido de sodio. Y obtenemos cloruro de sodio y agua. ¿Qué tipo de reacción es? A ver. ¿Qué tipo de sustitución es? Doble desplazamiento, correcto, Stephanie. De doble desplazamiento o de doble sustitución. Muy bien. Veo que sí han puesto un montón de atención. Me alegra bastante eso. Ahora tenemos cloro y tenemos bromato de potasio. Bromuro de potasio, perdón. Y me va a dar cloruro de potasio. Y me va a dar bromo. ¿Qué tipo es? Correcto, Stephanie, de desplazamiento simple o de sustitución simple. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí el cloro sustituye al bromo y el bromo me queda libre. Entonces, como me queda libre, es de sustitución simple. Y finalmente tenemos carbonato de calcio y obtenemos óxido de calcio y CO2. ¿Qué tipo es? De descomposición. Excelente. Todas las contestaron súper bien y súper rápido. Bueno, pues eso ha sido todo. Veo que sí aprendieron. Me alegra bastante eso. Y sigan estudiando. No se sigan estudiando. No se concentren solo en química. Estudien mate, estudien física, estudien lenguajes sociales. Sociales es un montón de contenido. Y si no hay más dudas hasta este momento, creo que hasta aquí llegaría la videoconferencia. Ha sido más que un honor dárselas. Y cualquier cosa me la pueden decir ahorita por el chat por el micrófono. O pueden enviarle un mensajito a sus tutores y nosotros con todo gusto se los vamos a responder.
Si no hay más, creo que hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias por asistir hoy.